vamos a hablar de una saga que creo que me arruinó para cualquier otra historia juvenil. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Se llegó el momento después de un montón de meses de haber terminado una de mis sagas favoritas de la historia, que es Mundo Umbrío, de hablar de ella. Este video es un video sin spoilers, no les voy a estar contando nada como supremamente importante de la saga, sino les voy a estar hablando de mi opinión y de por qué creo que es una de las mejores sagas juveniles jamás escritas. Cuando yo comencé con el club privado, como que estaba haciendo el listado de los libros que quería que tuviésemos en ese club, y una como de mis condiciones era que los autores estuvieran en la charla final. Y comencé a buscar desesperadamente a Jaime Alfonso Sandoval porque había visto muy recomendada esta saga, sobre todo en BookTube México. Y esto es muy importante porque desafortunadamente aquí en Colombia no tenemos la saga de Mundo Umbrío, la distribuye Penguin, pero aquí en Colombia no está. Y yo en cada momento que tengo que puedo hablar con alguien de Penguin es como, por favor traigan esa saga porque es absolutamente maravillosa, pero que eso no los detenga. Si toca leerla en digital, léanla porque es que es realmente impresionante, y si viajan a México tráiganse en estos libros porque valen toda la pena del mundo. Así que comencé con mi búsqueda, con el contacto con Jaime Alfonso Sandoval. Comencé por Instagram, pero no le podía como mandar mensajes, buscaba en internet como un correo electrónico de Jaime y no existía, hasta que finalmente llegué a su cuenta de Twitter y por ahí como que le envié un mensaje. Efectivamente logramos el contacto, el súper amable, dale de una, quiero estar en la charla final, y comenzamos esta travesía. Yo la verdad no pensaba como continuar toda la saga, o sea, mi intención era como conozcamos este libro, hablemos con Jaime y pues ya si cada una quiere como continuar la saga está perfecto, porque en mi cabeza no tenía pensado como leer sagas, que obviamente eso ha cambiado un montón porque véanos ahorita con Posteguillo y con Sarah J. Maas. Sin embargo, nos gustó tanto y como que quedamos tan picadas con la historia que decidimos como leer todos los libros juntas, y así fue como resultamos 8 meses después, 4 libros leídos, 4 charlas con Jaime Alfonso Sandoval, porque él estuvo en las 4 charlas finales de cada uno de estos libros, y 8 charlas en general, porque tuvimos 4 nosotras, ¿no? Como fangirleando y así en los avances del libro, y también con presentaciones que les hice sobre la literatura gótica, donde pudimos hablar de vampiros. Fue una experiencia de club absolutamente maravillosa. De hecho, ese club todavía existe, el grupo, digo, en Telegram todavía existe, porque estamos ahí como necesitamos leer más de Jaime, solo que no lo quiero molestar tan seguido, pero como que obviamente quedamos súper picados para seguir leyendo todo lo que él ha escrito, porque fue realmente impresionante este viaje. Y si les soy honesta, siento que la disposición de Jaime a hablar con nosotras sin duda alguna hizo de esta experiencia algo maravilloso, porque estar con la fuente y ver realmente todo lo que él hizo para construir este mundo, wow, o sea, yo me enamoré de él. Yo estaba como, cada vez que le hablaba yo estaba así, y me acordaba que tenía que hacer preguntas y es como, ah sí, pero sigue hablando todo lo que quiera. Charlas además de 2 horas, o sea, fue realmente impresionante escuchar a este hombre. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en un club con él, de escucharlo hablar, de ir a alguna presentación, no se lo pierdan, porque es de esas personas que transmite una pasión por lo que hace que es absolutamente arrolladora. Así que la idea de este video es hacer precisamente ese recorrido a través de toda la saga, contarles algunas de mis conclusiones. Tengo puntualmente 5, y a lo largo del video les voy a ir contando de manera general qué me pareció cada uno de los libros, todo esto sin spoilers. Así que, ¿de qué trata Mundo Umbrío? Básicamente, en el primer libro tenemos como protagonista a Lina Posada. Ella es una chica mexicana que va al colegio, tiene más o menos como 13, 14 años, y es la rarita del instituto. Es aparentemente fea, ¿no? Como que a la gente no le gusta cómo ella se ve porque es súper pálida, tiene unas ojeras gigantes, además se la pasa leyendo todo el tiempo, entonces como que esa belleza no es tan convencional, y de hecho su propia casa no es tan convencional. Ella pues tiene a su madre, que es Marcia, que es mexicana, mexicanísima, y además
muy latinoamericana, me daba mucha risa como los comentarios que sacaba porque es la típica mamá o tía latinoamericana que saca como comentarios y dichos, ¿no? Y que tú como que no sabes si le entendiste muy bien y ahí yo aprendí un montón de México también. Entonces es un libro profundamente mexicano, pero ya vamos a hablar de esto más adelante. Y ella también vive con su papá, que su papá de hecho es como bastante raro también, duerme todo el día y en la noche supuestamente trabaja como en un bar tocando música y así, pero pues también es como súper pálido y es como medio extraño. Todo esto se va a complicar cuando Lina comienza a sentir que la están persiguiendo y que como que alguien le quiere hacer daño a su familia y efectivamente va a llegar el pasado de Ben, de su padre, a el presente de estas humanas. No les voy a contar qué pasa, cuál es la venganza, qué es lo que está sucediendo aquí. El punto es que Lina se va a enterar que su padre es un vampiro, aunque en este mundo no les gusta que les diga vampiro, sino umbríos. Vampiro es como demasiado secular y ellos son umbríos, ¿no? Y se va a dar cuenta que debajo de su país, de México, existe todo otro mundo que es el mundo umbrío y que de hecho los Posafría, que son su familia, que detestan a su papá por algo que hizo y que por eso como que nunca han tenido contacto con ellos, son una de las familias más poderosas de este mundo umbrío. Y Lina va a bajar allá y se va a dar cuenta que ella es una de las bellezas más despampanantes del mundo umbrío, porque la gente le dice que tiene cara de gárgola y eso es un piropo impresionante y todo el mundo dice como esta mujer no puede ser tan bella, tan increíble. Y ahí es donde Lina se va a dar cuenta que en realidad no es que seas fea, sino que estás en el lugar equivocado. En este primer libro vamos a comenzar a ver un poco todo este misterio de la identidad de Lina, ¿no? O sea, cómo así que yo no conocía a mi papá, que es todo este otro mundo, y vamos a acompañarlo un poco en ese proceso. Sin embargo, hay un misterio muy, muy grande que rodea a toda esta familia, que tiene que ver con la traición de Ben a los Posafría, con errores que él cometió en su pasado, con maldiciones y como profecías que están por ahí atentando contra el bienestar de toda esta familia y cada libro se pone mejor. Las dos muertes de Jaime Alfonso Sandoval es un inicio de saga maravilloso, es supremamente interesante cómo el autor construye todo con una pasión y minucia que se transmite en las bases sólidas de este mundo verosímil. Los personajes son peques, tienen como 13 años, por lo tanto sus luchas y amores tienen que ver con ese nivel de madurez. Sí que se enfrentan a aventuras sorprendentes. La familia es la típica latinoamericana llena de tías raras, primos fastidiosos y otros que amas para siempre. Me encanta el personaje de Lina Posada, es todo lo excéntrico que se vuelve maravilloso en el mundo umbrío. Quedan varias cosas abiertas. ¿Quién es el papá de Lina realmente? ¿Cómo será su relación con Guis? Lo primero que tengo por decir de esta saga es que tiene uno de los mejores crecimientos de personajes que yo he leído en mi vida. Cuando íbamos más o menos por el libro 3, yo le hice esta pregunta a Jaime de cómo es para un escritor sentarse y decir quiero escribir 4 libros de un mismo universo, de una misma saga. Y es que siempre nos preguntamos como lectores cómo es esa experiencia de meterme en una historia que va a implicar muchísimo tiempo de mí. En nuestro caso pues implicó 8 meses de lectura y como el compromiso extra que tú tienes cuando como que te sumas a una saga, ¿no? Y de hecho yo también les hacía esta pregunta a las chicas con las que estamos leyendo la Trono de Cristal de Sarah J. Maas, porque yo les preguntaba esto de cuál es su tope para darle chance como a la saga que estamos leyendo. Si es una saga de 7 libros, ¿cuántos libros se leerían antes como de abandonarla? Porque a mí en lo personal me parece un poquito injusto abandonar una saga solamente cuando leíste como el primer libro, que puede ser bueno o malo, como que regular, pero si el autor se pensó una historia para 7 libros, pues no sé, al menos como antes de decir del todo no, leer unos 2, 3, que entiendo que pues es demasiado tiempo, no 2 o 3 libros, son muchísimos libros, pero creo que sobre todo en esta saga amerita toda la pena del mundo leerse los 4 libros. Y esto se los digo porque nos pasó que leímos pues el primer libro y varias chicas dijeron como que no querían continuar con la saga porque la sentían muy, muy chiquita, ¿no? Como que los personajes justo tenían 13 años.
entonces como que, no sé, les faltaba más aventura y así, pero el cuarto libro, que es La Guerra de Guerras, ellos ya han crecido un montón y no son para nada esos primeros niños de las dos muertes. Entonces creo que es muy, muy valioso darle como el chance a toda esta saga para poder ver ese crecimiento de personajes que van a tener unos altos y unos bajos realmente impresionantes en su personalidad, y que por eso resalto tanto que es una gran saga juvenil, no porque sea exclusivamente para jóvenes, sino porque siento que ahorita como que no hay tantos espacios para jóvenes en el mundo, ¿no? Como que, no sé, saltan de los 13 a los 18, 19 de una vez, y como que no hay entretenimiento que realmente llene esa parte y esas dudas que ellos tienen en esa edad, sino que como que los ponen a crecer de una vez con cuestiones que todavía no tendrían que estar viviendo. Pero no quiere decir que por eso sea como una saga exclusivamente para jóvenes, porque así como la literatura infantil, como que termina hablándote a ti sin importar como en qué edad estés. Entonces a mí me parece muy valioso como Jaime logra introducir aquí temas muy, muy fuertes sobre la identidad, sobre quién eres, violencia contra la mujer, bullying, el hecho de sentir que te las sabes todas y darte cuenta que no. Incluso crear un romance con personajes tan chiquitos lo hace de una manera tan respetuosa, tan hermosa, que realmente siento que es una muy buena historia para que los jóvenes la disfruten, y nosotras que ya estábamos pues más grandes también gozamos un montón como viendo toda esta construcción de personajes, pero también como este crecimiento, ¿no? Entonces sí creo que lo primero que tengo por decir respecto a toda esta saga es que si van a comenzar a leerla, le den chance al menos hasta el segundo libro, y les aseguro que no van a querer parar como esta historia, porque es que el segundo libro se pone incluso mejor que el primero. Yo al primero no le di como las 5 estrellas porque sí lo sentí muy lento y muy introductorio. Entendí mucho esto después de que hablamos con Jaime Alfonso Sandoval, porque nos contaba que él tenía una carpeta, un folder así de grande con todas las anotaciones que tenía en Mundo Umbrío. O sea, el man se pensó esto demasiado impresionante, y claro, al construir otro mundo con otras reglas, porque si bien tenemos como protagonistas vampiros que creemos que ya no sabemos cómo las reglas de su mundo y así, lo cierto es que Jaime crea otra cosa, ¿no? O sea, el solo hecho de que estén debajo de México y como que hayan más mundos ahí, hay teorías en torno a eso y hay una explicación de por qué Jaime lo hizo de esa manera. Entonces sí se necesitaba como esta lentitud al inicio para poder entender el resto de la saga, así que si a ustedes les pasa cuando la vayan a leer, sigan, que les aseguro que vale la pena. En La Traición de Jaime Alfonso Sandoval nos vemos ante un grupo, la Sanguaza Salvadora, aparentemente indestructible, con una protagonista como Lina, inteligente y poderosa, pero que va en caída, en picada, porque como un grupo de niños va a poder destruir un plan que lleva creándose más de 100 años. Nos muestra cómo es el proceso de crecer, que viene con darnos cuenta de que somos vulnerables, también para los adultos, y su manía de ocultarles a los niños las cosas. El oráculo es un recurso muy, muy útil y maravilloso en este libro. Así conozcas o creas conocer el futuro, no hay manera de cambiarlo hasta que no se vive y nos damos cuenta de todos los errores cometidos. Los Redis son un concepto creado por Jaime que cada vez toma más fuerza y demuestra más profundidad. La relación entre Giz y Lina es maravillosa y real, pelean mucho, y yo sabía que Vania era peligrosa, no solo fastidiosa, se viene la guerra. Otra cosa que tengo por decir respecto a Mundo Umbrío es que es un mundo verosímil. Realmente está muy, muy, muy bien pensado. Tiene demasiadas referencias a nuestro mundo, a historia de, no sé, como naciones precolombinas que creían justo que sí habían como otras civilizaciones debajo, y como que realmente hay toda una construcción de mundo muy, muy impresionante, que por la misma razón le otorga como verosimilitud a la historia. Les cuento que mientras yo estaba leyendo Mundo Umbrío, también estaba leyendo Percy Jackson, que ya tienen el video donde les cuento mi experiencia leyendo Percy Jackson, y una de mis grandes críticas y el por qué comencé este video diciéndoles que esta saga me había arruinado como para cualquier otra historia juvenil, es porque demostró que una historia juvenil no tiene que ser necesariamente simple
y sencilla porque los jóvenes o los niños no van a entender algo. Para nada. Justo cuando tú escribes fantasía o escribes paranormal o como este tipo de libros que requieren de la construcción de otro universo, es donde más investigación y más profundidad y más sentido tiene que tener todo lo que tú hagas para que realmente sea creíble y tú puedas engancharte, que era lo que me pasaba a mí con este libro, y es que yo comenzaba a leer y yo me sentía en el mundo umbrío, yo entiendo las calles y cómo funciona todo y el castillo de los Posafría y todas esas cosas estaban en mi cabeza, y es por la excelente descripción que hace Jaime Alfonso Sandoval de las cosas, pero porque tuvo en cuenta también hasta el más mínimo detalle del libro. Y esto no solamente como en cuanto a la construcción del mundo y a entender cómo funcionan los umbríos y su historia, y también como otras civilizaciones que van a ir apareciendo por ahí en el libro, sino también por cómo presenta a los personajes. Una de mis grandes peros frente a Percy Jackson es que los personajes todo les salía bien cuando estaban luchando contra dioses. O sea, es como, no puede ser. Y a mí esto me parece muy grave porque, bueno, yo no tengo hijos y seguramente estoy diciendo esto desde la ignorancia absoluta, pero me parece muy peligroso como esta idea de venderles a los niños y a los jóvenes que todo lo pueden hacer si tienen fuerza de voluntad. Puedes vencer al dios olímpico más poderoso con una espadita cuando ni siquiera entrenas. Y aquí en este libro siento que es algo mucho más real, que nos presenta la frustración de una forma demasiado intensa, y que justo esto que les leía como en las opiniones que guardé de este libro es eso de es que tú no puedes solo y todos están como intentando jugar a ser el héroe solos porque yo soy la más inteligente, ¿no? Porque todo el mundo alaba lo bella que soy en el caso de Lina, que cree que se las sabe todas, pero se va a dar cuenta que en realidad no sabe nada y que se necesitan entre adultos y jóvenes y niños para poder combatir todo lo que está sucediendo. Y para mí eso es mucho más realista, mucho más verosímil, y que realmente me conecta con los personajes que yo sentía que podía cometer exactamente los mismos errores que cometió Lina en este afán de hacer las cosas bien, porque no había como en su corazón maldad frente a todo lo que estaba pasando, pero que termina embarrándola de una manera que la teníamos acá, y la traición termina con uno de los mejores finales del libro que he leído, y que yo, pero ¿en qué momento? O sea, hasta a mí me engañó, se los juro. Así que no es un libro donde vamos a tener héroes absolutamente blancos y que todo les sale bien. En realidad la embarran bastante y eso es maravilloso. En La venganza de Jaime Alfonso Sandoval vemos una Lina mucho más sosegada. Se nota la culpa que tiene por lo que sucedió en el tercer libro y su carácter lo demuestra. Luna Negra y Cerbero son personajes fascinantes, oscuros, malvados, misteriosos. Tengo miedo de lo que vayan a hacer. Todo tiene un aire de Segunda Guerra Mundial muy fuerte, saqueos, nueva institución que roba todo lo anterior. La escena del acoso de Lina es wow. El final deja en ascuas, personas que creíamos que lo tenían todo, como la tía Lavina, pero en realidad no. Todo lo que implica que Lina sea talismán. Nuevos países como Turquía. Y llegó el momento de profundizar un poquito más en los personajes. Ya les dije como en el primer punto que una de las cosas más impresionantes es el crecimiento de ellos, pero quiero hablar un poquito de los personajes secundarios porque sí tenemos muchos personajes en este libro, pero en ningún momento te confundes respecto a quién están hablando y ninguno está ahí de relleno. Es impresionante porque realmente todos tienen su cierre en algún momento y eso es increíble, ¿no? O sea, como realmente el autor tuvo en cuenta cada uno de ellos, el papel que van a jugar en la historia y cómo de cierta manera se siente como si este mundo se le saliera de las manos a Jaime Alfonso Sandoval, no porque no sepa controlarlo, sino porque se siente tan real que incluso los mismos personajes no conocen muchas cosas que va a pasar y tú también estás ahí como intrigado y como qué va a suceder, y es como esta cosa infinita que se siente este universo y que es una sensación que me causó también, por ejemplo, Harry Potter, que yo siento que este libro está a la par de Harry Potter, es increíble. Tenemos a personajes como Vania, que la menciono ahí en mis notas, que es una chica que va a ser como la antagonista, pero en estos libros no es fácil simplemente decir como este personaje es bueno o malo, porque tienen muchos grises, muchos matices, van a ser cosas que son muy controversiales, pero que también tienen que ver con esto de querer sobrevivir. Vania es un personaje que desde el principio me pareció brutal porque era muy fastidiosa
pero yo tenía esa espinita acá en mi corazón de esto no va a ser solo esto, o sea, esta vieja puede ser muy peligrosa con lo caprichosa que es, y tenía razón. Tenemos a Marcela, que con Marcela ocurren cosas muy, muy, muy fuertes, que pues es la mamá de Lina, ¿no? Que es humana. No les puedo decir qué, pero solamente decirles que ocurren cosas muy fuertes. Y también estos personajes que presento aquí, que son los villanos de la historia, pero nuevamente con una cantidad de matices y unos villanos que se sienten supremamente villanos. O sea, yo en algún momento de la lectura de esta saga dije, van a perder, no sé cómo van a hacer para enfrentar a esta gente. Luna Negra y Cerbero son un equipo increíble y además trasladan cosas que realmente sí ha pasado como en la monarquía y en estas familias reales en nuestro mundo, como por ejemplo que se casen entre ellos, que es muy asqueroso porque son mamá e hijo. Otra cosa que me parece brutal de este libro que tiene que ver como con la construcción del mundo son los elementos muy propios de esta historia, que también vienen de los elementos propios de la literatura gótica. Como les digo, en el club hicimos como una presentación de literatura gótica, yo tenía esto como muy fresco en mi cabeza, porque había visto una materia sobre literatura infantil y juvenil y ahí habíamos hablado un poco de estos componentes de esta literatura que me pareció brutal, porque no sabía que, por ejemplo, Safón también tenía esto, ¿no? Con el tema de los autómatas, así que siguen apareciendo aquí. Yo me acuerdo cuando le pregunté esto a Jaime y es como, wow, es muy lindo como que la gente sepa este tipo de cosas, porque realmente se nota que el respeto del género. En esto que vimos como de la tradición del vampiro, siento que Jaime se devuelve muchísimo más, que desafortunadamente ahorita como que la figura de los vampiros ya se ha tornado como en otra cosa supremamente diferente a lo que era en un inicio, y un poco a lo que Jaime Alfonso intenta rescatar aquí, que entiendo por qué mucha gente no entra a esta saga, porque es como vampiros otra vez, que mamera, pero no, o sea, son otra cosa, por favor no se dejen llevar por eso. Así que aquí en este libro vemos elementos como los oráculos, que son muy importantes para el destino de los personajes, pero que se usan de una forma realmente frustrante, diría yo, porque es como esto de estás como con el oráculo y sabes cosas, pero son demasiado confusos, y es esta idea de querer saber el futuro, pero no saber qué es el futuro hasta que ocurren las cosas y te das cuenta que la embarraste hasta más no poder. Era brutal leer esas escenas. Esto de los Redis son como un tipo de zombies en el mundo umbrío, que en realidad son cuerpos de personas que ya han muerto en la vida real, pero que se trajeron como al mundo umbrío. Entonces lo que hacen es como esos cuerpos todos descompuestos, los arreglan como con sustancias de ellos mismos, y los Redis básicamente son el servicio doméstico de los umbríos. Esto al inicio era como peculiar, ocurre ahí algo con una prima de Lina y un Reddy que es como ok, pero después esto se vuelve algo muy importante y nos plantea estas discusiones de pues hasta qué punto el cómo se usa el cuerpo después de la muerte es moral o inmoral, ¿no? Porque estas personas, al ser sometidas como esto de reavivarlas, pero en realidad no, su alma resultaba siendo un alma en pena, nunca podían descansar, ¿no? Precisamente porque pues su cuerpo estaba siendo usado para barrer y trapear casas de umbríos. Fue muy intensa esta parte. Lo que les digo, como que al principio era esto de ok, y después como wow. La Guerra de Guerras fue un final digno de una saga absolutamente espectacular. Terminamos nuestra charla con Jaime diciendo cada una que nos había dejado esta historia para la vida real. Fue conmovedor y maravilloso. Todos los personajes tienen una historia que se cierra, incluso los secundarios. Cada uno aparece por una razón y es muy, muy importante. Supremamente mexicano, nunca se pierden esas raíces con las novelas y la comida mexicana. Así que como ven, esta saga comenzó siendo de 4 lados. Me encantó como el primer libro, pero como que lo sentía bastante lento. Y los otros 3 libros fueron 5 helados porque no había otra cosa que hacer, eran brillantes. Así que mi última conclusión respecto a toda esta saga es que siento que esta es la manera en la que se debería escribir literatura juvenil, siendo muy consciente y muy responsable con todo ese bagaje histórico que existe para una historia que tú vas a crear. Tenemos muy metido en la cabeza
eso de querer ser originales y de hacer algo que nunca se haya visto. Pero tú no puedes hacer nada original si no traes de atrás cosas que ya se han hecho, ¿no? Los vampiros no son originales, pero la forma en la que Jaime Alfonso Sandoval construye a los umbríos, eso sí que es original y es brillante. Y si lo vemos con más detalle, es el respeto y la responsabilidad que él tenía frente a todo lo que estaba contando y que se ve reflejado en sus investigaciones y en cómo realmente comprendió todo este mito en torno a los vampiros y como un montón de cosas que les digo que nos explicó frente a la construcción de este mundo, que hace que realmente te creas todo, y no porque sea nuevamente un libro para jóvenes tenemos que sacrificar estas cosas de contexto y de creación de mundo valiosas y con un trabajo serio y exhaustivo. Personajes que se sienten de su edad, que cometen errores de su edad, no solamente los protagonistas siendo jóvenes, sino incluso los adultos, como con cosas muy muy intensas, de que les iba a dar un spoiler, pero mejor no. Como que realmente decisiones de personajes que yo quería mucho. Y yo decía, pero ¿por qué haces esas cosas? Y hablando con Jaime era como, bueno, es que el hecho de ser papá no implica ser perfecto, ¿no? Unas cosas muy reales, muy humanas, muy umbrías. Así que bueno, llevo media hora hablando de esta saga y diciéndoles lo maravillosa que es. Espero que en medio de todo el fangirleo se haya entendido un poco como esas cosas que yo siento que hacen única y especial a esta historia. Quiero reiterar que las charlas con Jaime fueron absolutamente maravillosas. El compromiso de ese hombre con este libro y con sus lectores es una cosa bellísima. Realmente fue demasiado generoso en todas las intervenciones que hizo en el club de lectura, en su escucha activa frente a nuestras dudas y como comentarios. En la última charla que tuvimos, literalmente después de 8 meses de estar leyendo estos libros, hicimos esta dinámica de bueno, ¿y qué te deja la saga para la vida? Y él terminó hablando de qué le dejó la saga para su vida, así él haya sido como el escritor, y ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido en el club de lectura y realmente aprecio demasiado el tiempo que se toma Jaime en hablar de sus libros y hacerlos una experiencia absolutamente inolvidable. Algo que también quisiera que tuviéramos en cuenta y fue algo que nos contó Jaime, y es que esta historia tiene 2 ediciones. Inicialmente se publica súper mochada porque Jaime escribió muchísimo sobre esta historia y en la editorial le dijeron como nadie se va a leer todo eso, nos toca reducirlo prácticamente a 3 libros, entonces se quedaron como 800 páginas por fuera y eso implicó sacrificar mucho de los cierres de arco de estos personajes principales y secundarios. Yo no tenía ni idea sobre esto porque yo leí la última versión, que son 4 libros y que está como todo supremamente explicado, para que lo tengan en cuenta y en serio se tomen el tiempo de leer la completa porque es completísima. Y ojalá en algún momento realmente se vea el valor que tiene esta saga porque yo siento que ha sido muy ninguneada. Y como les digo y lo reitero y lo voy a decir hasta el final de mis días, es una saga que tiene el nivel de Harry Potter y es maravilloso como que sea tan mexicana, tan profundamente mexicana, que termine como trayendo este sentido de orgullo a Latinoamérica, pero nos falta como esto de distribuirlo y de volverlo la saga que es en cuanto a lo conocida que puede llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter es como este sentimiento de orgullo tan impresionante que tienen los ingleses por la historia y porque México y toda Latinoamérica no le pasa igual con sagas tan bien escritas como esta, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento logremos esta distribución masiva y podamos disfrutar demasiado de estos libros porque es que son maravillosos. Y con esto terminamos el video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Creo que pude desahogarme y decir todo lo que quería decir entre las intervenciones y las cositas que tenía por ahí guardadas en mis apuntes. Espero que les haya gustado este video y cuéntenme si ustedes se van a animar a leer la saga de Mundo Umbrío. Sin más, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, que son todos los domingos a las 10 de la mañana. Recomendarle este video a algún amigo que le encante como todo esto de paranormal, vampiros, maravilloso. Recomienden este video y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video.